En próximo capítulo, hablamos de temas legales. Divorcios, sucesiones, alimentos, propiedad horizontal, derecho laboral, ciberdelitos, bullying, abuso de menores, violencia de género, derecho animal y previsional. Porque surgen muchas preguntas y aquí estamos para explicar e informar. Legales, en próximo capítulo. Bueno, acá estamos de vuelta. Hermoso escucharla, Patricia. Quedamos con una energía tan hermosa, con tanta luz, nos da tanta paz. Pero ahora vamos a esperar el próximo en mayo, el primer jueves de cada mes, ahí ansiosos a ver qué nos dice. Nos da muchas cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de temas legales. En realidad voy a hablar de un tema que se llaman granjas de sangre de yeguas preñadas. Es un tema en el cual yo estoy hace bastante tiempo con este tema y con el tema de la prohibición de faena equina, pero estamos a cargo de una change y quería hablar un poco de qué se trataba el tema. Las granjas de sangre son granjas donde van animales y se les saca sangre. Y yeguas preñadas, en este caso, se saca sangre a yeguas que están preñadas. Nosotros a través de una change que hicimos pedimos la ley de prohibición de granjas de sangre de yeguas preñadas. Estas granjas de sangre existen en la Argentina y en Uruguay, nada más, no existen en ningún otro país del mundo. Pero ¿cómo se llega a saber que existen las granjas de sangre de yeguas preñadas? Esto comenzó hace 5 o 6 años con un documental de varias ONG que metieron un infiltrado adentro de estos campos donde están las granjas de sangre, que son campos que van cambiando a veces de año a año, de meses en mes, donde se llevan a estas yeguas preñadas. Este documental metieron un infiltrado, ONG, entre ellas Animal Welfare Foundation, AWF, TSB, que es de Suiza, ONGs de Alemania, y de varios países, pero la única que hay de América, en realidad la única ONG que se adhirió a estas ONG para meter un infiltrado y para ver qué pasaba ahí adentro, porque nunca dejaban entrar a nadie, fue For the Animals, que es una ONG uruguaya. A partir de ahí, todos los países empezaron a ver que en la Argentina y en Uruguay existían las granjas de sangre. Tenemos el privilegio horrible, bastante negativo, que son los 2 únicos países que tienen granjas de sangre. Estas granjas de sangre existen 3 en Argentina y se cree que una en Uruguay. ¿Qué pasa en las granjas de sangre? Ahí vemos el flyer de la Change, Ley de Prohibición de Granjas de Sangre de Yeguas Preñadas, que después les voy a hablar otra vez bien para que la firmen. ¿Qué pasa en estas granjas de sangre? A partir de filmaciones que hubo con los infiltrados que entraron a las granjas de sangre, se hace lo siguiente. Se ingresan las yeguas, la mayoría son yeguas, ¿y qué se hace? Se hace inseminación artificial. Ya desde ahí empieza todo un proceso de tortura, vejaciones y vejámenes que le hacen a las yeguas. Se le hace inseminación artificial, no voy a entrar en detalles, pero se les pone un tubo, bueno, es una cosa horrible. Luego que queda preñada la yegua, la preñez de una yegua dura 11 meses. En este caso, los 3 primeros meses o las 12 primeras semanas se le saca sangre. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses, yo estoy resumiendo un poco el tema, pero los primeros 3 meses, la yegua preñada tiene una hormona que es la ESG o la PMSG, que es una trombina coriónica gonotradina, que es una hormona que sirve para, digamos, entre todos los efectos que tiene, se utiliza para el resto de los animales, por ejemplo, para el caso de los cerdos, para la fertilización, y bueno, tiene un montón de usos. Es una hormona muy preciada en las yeguas. ¿Por qué se le saca a las yeguas? Porque la yegua tiene, como es un animal grande, tiene mayor volumen sanguíneo y por eso se hace esto. Durante 2 meses se le saca sangre y el proceso es terrible. ¿Por qué? Porque se le saca 10 a 20 litros de sangre 1 o 2 veces por semana, según lo que se ve en los videos, y esa cantidad de sangre, para obtener una idea, significa el volumen de sangre que tiene una yegua, el 25% del volumen de sangre. Terrible.
Para compararlo con un humano, un hombre de 80 kilos sería aproximado 1,5 litros de sangre, o sea, caería descompuesto con shock hemolítico. ¿Qué es lo que pasa con las yeguas? Generalmente durante estos 3 primeros meses, porque solamente esta hormona existe los 3 primeros meses, después desaparece esta hormona, le sacan esta cantidad de sangre. Generalmente en este caso las yeguas caen por la cantidad de sangre que le sacan, con shock hemolíticos, tienen anemias, caen desmayadas, son pateadas en el suelo para que se levanten y para poder sacarle sangre. Bueno, el video es terrible, yo la verdad lo pude ver en partes y es muy fuerte. Pero aparte de todo esto, si la yegua resiste, la que le sacan sangre durante 3 meses y resiste todo el proceso y no se muere en el proceso, a los 3 meses viene la otra parte aberrante. La inducen al aborto manual de la yegua. O sea, le sacan al potri de adentro de la panza de la yegua y se va al aborto de la yegua. Luego que la abortan, y si no muere en el proceso de aborto, sin contar todas las consecuencias que tiene, si no muere, la vuelven a inseminar artificialmente. ¿Por qué? Porque se necesita esta hormona para para el resto de los animales, para la fecundación, la fertilización, equilibrar los procesos, adelantar los celos, mayor cantidad de... Una pregunta, perdón. Sí. ¿En el humano también? O sea, ¿los humanos también utilizan esto? O sea, ¿hay un negocio detrás de esto? Supuestamente... En fertilización, digo. Sí, no, en fecundación. Sí, sí. Esta hormona supuestamente sirve para animales. En el humano, nosotros tuvimos una jornada que una de las que firma la Change es la licenciada Luciana Fernández, que es bióloga, y ella explicó que la mujer, cuando está embarazada, genera una hormona, pero no es de yegua gestante, sino humana, la gonadotropina humana. Pero no sirve... No, sí, yo preguntaba, porque estoy imaginando otro negocio, el negocio de aquellas mujeres que no pueden tener hijos, si esta hormona no les sirve. Oficialmente no. Bueno, no, a mí lo oficial no me interesa. En off se está diciendo que sí, pero oficialmente yo tengo que hablar. Claro, bueno, sí, me imaginé. Claro, no, bueno, oficialmente, está bien la pregunta, pero oficialmente no, porque correcto. Es de animales a animales. Luego sí, de pasado es una barbaridad lo que hacen, o sea, luego que sí, es terrible, aparte la cantidad de sangre, porque de última, bueno, yo entiendo la medicina y todo, pero bueno, es muy cruel. Luego de todo este proceso la vuelven a inseminar, otra vez 3 meses, le sacan sangre. Si aguanta todo este proceso la yegua, si no se muere con el aborto, no se muere con la inseminación, si no se muere con la cantidad de sangre que le sacan, o si no se muere por los golpes y todo lo que se dan cuando caen desmayadas, si no se muere en todo este proceso, esa misma yegua es utilizada por 2 años. A los 2 años ya no sirve más, porque esa sangre o la hormona que está generando la yegua durante estos 3 primeros meses no sirve. ¿Qué pasa con estas yeguas que entran, que mueren en el proceso de inseminación, cuando le sacan sangre por los golpes, por los abortos, o llega a los 2 años? Va a faena equina. Nuestro país permite la faena equina a partir de la ley 24.525, que se le dice la ley Menem, y a partir de un decreto se permite faenar caballos para consumo humano. En la Argentina no se consume carne, se exporta la carne de caballo. Y terriblemente somos un liderazgo horrible tenemos, somos el primer exportador de carne de caballo al mundo, como somos los primeros exportadores al mundo de esta hormona que se le saca a la yegua en los 3 primeros meses, porque después no sirve, ya después esa hormona parece que se licúa y no sirve. Una vergüenza más. Esto es un asco, la verdad, lo que hacen es terrible, surgió a partir de una investigación, y una de las cosas que se logra con esta hormona tiene mucha relación con el tema de las granjas de cerdos, que hubo mucho, no sé si te acordás, viste el gran tema el año pasado. ¿Por qué? Porque lo que hace esta hormona es regularizar los ciclos, primero, adelantar el ciclo, o sea, si un animal el primer ciclo o el primer celo, el primer ciclo de fecundación lo tiene, voy a dar un ejemplo X, a los 6 meses, acá lo hacemos a los 3, sin contar todos los efectos que le produce a los animales que son inyectados con esta hormona, ¿no? O sea, es todo un proceso.
Aparte, si un animal puede tener 3 crías, a partir de esta hormona tiene de 6 a 12, o sea, duplica, triplica la cantidad de animales y fecundación que hay, los procesos, bueno, es todo un tema terrible que sería muy largo de explicar lo que los procesos que produce esta hormona, pero somos el primer productor de esta hormona al mundo. Hay varias change en todo el mundo con respecto a esto. Quiero aclarar que 100 gramos de esta hormona, porque después se hace polvo, sale $1.000.000. Para que tengan una idea, el negocio multimillonario que hay esto. Y lo terrible que hay 2 países en el mundo que tienen estas granjas de sangre, Argentina y Uruguay. En el resto de los países está prohibida totalmente. Europa hizo una change con respecto a este tema, que la hizo ABAZ, se llama ABAZ, Compassion in World, bueno, hay un montón de ONG, hicieron una change diciendo al Parlamento Europeo que no compre la hormona a la Argentina, al laboratorio Sintex, que es lo que lo exporta a la Argentina. Esta change tiene 2 millones de firmas, el Parlamento Europeo se expidió y dijo que bueno, que ellos van a tratar de no comprar, pero ellos no se pueden meter en la política argentina, claro. ¿Qué van a hacer? Pero ¿qué pasa? Laboratorio Sintex tiene laboratorios en todo el mundo, bueno, hay un montón de laboratorios que lo puede comprar, no se la vende a Europa, pero se la vende a China y entra a través de Rusia. O a Rusia, bueno, por decir por cantidad, ¿no? Digo. Claro. ¿No? Hay varias change, hay una que es muy importante que se hizo hace 5 años, hace 4 años también, que es End of the Tragedy, o sea, fin de la tragedia de los caballos de América del Sur, que la hace Canadá, que también tiene un problema Canadá. Canadá no faena caballos, pero se exportan vivos los caballos, los llevan en aviones a China y en China los faenan. Es otro tema que tiene Canadá y por eso Canadá tiene un change que nos defienden a nosotros porque están en contra de todo este tipo de prácticas, ya sea de yeguas gestantes como en el caso de la faena equina. Eso es un poco lo que son las granjas de sangre. Nosotros hicimos una change, que es esa que están viendo hoy, que pedimos la ley de prohibición de granjas de sangre de yeguas preñadas. Esta change está dirigida al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, a la presidenta de la Cámara de Senadores, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Sergio Massa. Esta change fue firmada y solicitada por Paz, Protector Animal Salta, que es una ONG, la doctora Carmen Céspedes Cartagena, la doctora Dafne Rodríguez, la doctora Billy el doctor Fernando Di Benedetto, la licenciada Luciana Fernández, que habla todo el tema de hormonas, justo que vos preguntabas, y quien les habla, yo, firmamos esta ONG. Actualmente se adhirió a esta change el doctor Leonardo Barnabá. Leonardo Barnabá es el único abogado que hay en la Argentina que hizo un juicio contra Sintex y está con el tema de granjas de sangre de yeguas preñadas. Este juicio, queremos aclarar, está muy lento y se adhirió a nuestra ONG para que por lo menos hacer un poco de ruido o tratar de que los jueces se expidan, los fiscales se expidan y se prohíba esta práctica en la Argentina. Está todo lento, eso es lo que ya hablábamos el otro día. Todo está muy lenta lento. La justicia. Entonces, en general, sí. Otro día, vamos a tratar algún día, hacer una charla acá con los abogados que estamos en la causa y hablar con el doctor Barnabá, que nos explique un poco qué es lo que está pasando y qué necesita para que se termine con esta práctica. Laboratorio Sintex generalmente tiene campos, y ahí acá termino, tiene campos en la provincia de Buenos Aires, en este lugar están en un lugar en específico, no quiero decirlos, salió una nota en el diario La Nación, ahí pueden tener un poquito más de información, pero tratamos de no decir dónde está. En internet, claro, seguro que está. Exacto, lo que pasa es que si uno habla mucho, enseguida se van con las yeguas y se van a otro campo, claro, y bueno, es todo un tema. Sí, ya vos lo conoces, el tema. Así sí. Que bueno, le pedimos por favor si pueden firmar esta change para tratar de que se termine con las granjas de sangre de yeguas preñadas y otra change que tenemos, que después vamos a hablar, la prohibición de faena equina en nuestro país. Así que bueno, ese era un poco el pedido. Ahora ahí está la change, gracias Hernán. Y ahora nos vamos a un cortecito y volvemos con la última parte que René nos va a hablar de bienestar espiritual. Vamos más despejados, un poco más. Bueno, despejados. Gracias por escuchar, gracias.